Como todo el mundo, yo también conocía la Fundación y su creciente prestigio, del que ha hablado Rafael, que me parece que es cierto. Es una fundación cuyas actividades cada vez son más conocidas en España, probablemente también en el extranjero, y que son un buen ejemplo de una fundación que identifica bien un problema y se sabe rodear de personas con verdadero afán de servicio, competencia, conocimiento y la colaboración con instituciones de esas personas está redundando en un trabajo extraordinario. Así que cuando recibí la invitación, primero, no me acuerdo exactamente del orden, pero tuvo que ver María López, tuvo que ver Blanca Benjumea, que me hicieron una especie como de envolvente, que luego se confirmó con una visita de Rafael. Y claro, iba a actuar en una fundación donde está el Duque de Soria, una persona que ha hecho del encanto y de la buena educación una especie de obra de arte. Es algo que es siempre comentado. Y también está el vicepresidente Jaime y Rafael, al que ya conozco desde hace mucho tiempo de una manera directa y otras veces a través de su hermana. Todas esas conspiraciones juntas hacían muy grato aceptar esta invitación, porque lo es también venir a una ciudad hermosa como es esta y poder dirigirme a un público distinguido en un marco arquitectónico como este, tan extraordinario. Algunas veces, cuando doy alguna conferencia, no siempre, para no repetirme, pero en ocasiones se me aviva el sentimiento de lo verdaderamente prodigioso que es el acto de dar una conferencia. Con frecuencia, aquellos actos que son repetitivos, que son comunes, desvanecen el elemento de sorpresa que tienen. Y honestamente que un grupo de personas que esta tarde podrían estar dedicando su tiempo a algo que pueden considerar pues, más divertido, más estimulante, más gratificante. Se pueden ir al bar, se pueden ir al billar, se pueden ir al casino, pueden estar con su nieto, pueden leer un libro. Sin embargo, deciden reunirse y escuchar a un individuo al que a lo mejor probablemente ni conocen. Y este acto es algo que produce estupefacción si uno cae en la condición de lo humano. Y es que el hombre y la mujer, lo he defendido por ahí y hoy lo reitero, somos seres atencionales. Estamos donde ponemos nuestra atención. De manera que la atención tiene algo de sagrado. Y eso es una circunstancia que se constata sin necesidad de probarse cuando se observa el comportamiento de un padre o una madre que lleva a su hijo al parque y uno dice, bueno, pues aprovechar el momento para leer un rato el periódico mientras el niño se columpia, pero el niño no quiere que estés ahí, sino lo que quiere es estar contigo y él sabe, o ella, que estás donde está tu atención y por eso dice, mira papá, mira. Lo que quiere es que te fijes, porque él sabe que aunque estés con él, si estás leyendo el periódico, no estás con él, no le estás prestando atención. Y no es casual seguramente que la lengua española llame atento a una persona que presta atención, porque es quizá la quintaesencia de la civilización, el saber prestar atención a quien se lo merece. Sería la quintesencia, digo, de la buena educación y a esa persona le llamamos atento, porque tiene que ver con su atención. Y en el libro de Ortega sobre el amor, describe, hace una especie de fenomenología psicológica de qué se entiende por amor. Y es ahí donde defiende que ese sentimiento puede calificarse como una anomalía atencional. De pronto prestas una atención desproporcionada a otra persona. Pero lo que me interesa destacar es que es justamente un fenómeno atencional. Recuerdo también
una definición que yo leí citando a Benedetto Croce de lo que sería lo contrario de un hombre o de una mujer, atento o atenta. Y la mejor contrafigura del atento es el latoso. Y Benedetto Croce definía el latoso como aquel que, quitando la soledad, no da compañía. Es decir, alguien que destroza tu atención. Fijaos qué expresión tan hermosa la española, la de matar el tiempo. Matar el tiempo de alguien sería una buena definición de latoso. Entonces, una conferencia es un acto público en el que determinadas personas colectivamente se ponen de acuerdo para poner su atención en lo que dice un individuo. Y además, normalmente está como peraltado en una escena, unas luces se iluminan, la arquitectura favorece el acto de comunicación. Así que se produce algo así como una extraordinaria, todo conspira, todo es propicio para que se produzca una extraordinaria concentración de la atención. Y entonces esto puede inspirar dos tipos de situaciones totalmente distintas. Una es que yo diría que es el conferenciante tonto, es el que aprovecha la situación para sentir poder. Se siente poderoso, porque de pronto está recibiendo un depósito de atención desproporcionado. Diré que en España es muy frecuente la sensación de os vais a enterar. Y adoptan una actitud casi sádica respecto a este tesoro de atención prestado. No les importa tanto lo que los otros van a escuchar como el acto de dominación y de sujeción a la que la arquitectura de la conferencia obliga. Pero luego está la otra actitud, y la otra actitud es la que medita en la expresión española, que a mí me parece tan fecunda, la expresión española que no se da, por ejemplo, en inglés. La expresión española, prestar atención. En inglés, que yo sepa, se paga la atención, pero en español se presta. A mí me parece más profundo que la atención se preste, porque todo préstamo hay que devolverlo, y si es posible hay que devolverlo con intereses. Entonces, el que da una conferencia, en lugar de sentirse poderoso, lo que se siente es deudor agradecido, porque está recibiendo lo más hermoso que existe, lo más sagrado que existe, que es la atención de un público inteligente. Y todo su esfuerzo, que va a ser el mío, es el de intentar, al final de la conferencia, devolver el préstamo con intereses. Los intereses de la amenidad, o del interés, o del conocimiento, o de la emoción. Vosotros me diréis si soy un deudor agradecido o me acomodo más a la figura del latoso, pero esto lo dejamos para cuando termine mi conferencia. Mi conferencia se titula La causa de nuestro actual descontento. Nace, la destripo desde el principio, de una sensación de perplejidad que me produce lo que considero un retrato fiel de la cultura contemporánea. Y es que la cultura contemporánea es, de un lado, la mejor de la historia universal, pero ese retrato sería incompleto si no añadiéramos el otro lado de los dioscuros, que es el de que somos la mejor civilización de la historia universal, pero estamos enfadados. Hay descontento. Probablemente no ha habido tanto descontento antes. Un descontento coetáneo del éxito de la democracia liberal como proyecto colectivo. Entonces, voy a contar cuáles son las causas. A ver qué os parecen. Pero antes, para crear el contexto adecuado, voy a referirme a lo que entiendo por ser culto y por tener una educación sentimental adecuada, necesidad que deriva de
diferencia o contraste entre el sistema democrático y el sistema autoritario o una dictadura. Una dictadura es aquel sistema político que tiene un tipo que dicta. Y los demás, los miembros de una sociedad, escriben al dictado. ¿De quién? Del dictador. En consecuencia, esa sociedad está formada por gente que no escribe lo que le da la gana, lo que estima conforme, de acuerdo a su autoridad intelectual y volitiva. No. Vive, piensa y siente al dictado de lo que le dice otro. Su situación, por tanto, es muy parecida a la de un menor de edad. Y lo que al mayor de edad, que es el dictador, le interesa de sus súbditos es sobre todo una cosa: obediencia dócil. Y ahora lo vamos a hacer el contraste con una democracia. Una democracia es aquel sistema político que presupone que sus miembros son mayores de edad, tienen autonomía suficiente para regir sus propias vidas y participar en la deliberación colectiva. El sistema democrático puede definirse como aquel en el que los ciudadanos, que ya no son súbditos, no obedecen a nadie porque se obedecen a ellos mismos a través del sistema representativo. Claro, un sistema político compuesto por ciudadanos que se obedecen a sí mismos exige que lo que piensen y sientan esos ciudadanos sea correcto, sea cívico, contribuya al progreso material y moral de la civilización. Así que esta es la razón por la que parece oportuno dedicarle, aunque sea una palabra, a qué entendemos por pensar bien y sentir bien de un ciudadano democrático. Al pensar bien yo le llamo en mis escritos visión culta. ¿Qué significa tener una visión culta? Empecemos por qué significa no tener una visión culta o tener una visión inculta. Inculto es aquel que piensa que las cosas que percibe, que las cosas que vive, por ejemplo la democracia en la que vive, es así, siempre ha sido así y siempre será así. Por tanto, la historia se parece mucho a la naturaleza. Las cosas buenas de las que disfruta, la democracia, el mercado, la cultura, los derechos, para una persona no culta tienen la misma necesidad que aquella fuerza por la que la manzana cae del árbol. Es una ley de la naturaleza necesaria. ¿Y qué es, en cambio, una visión culta? ¿A quién llamaríamos culto o oculta? No tanto a aquellas personas que acumulan infinitos datos en su memoria, historia de la literatura, historia del arte, historia de la filosofía, y que pueden ir a un programa de televisión y asombrar con unos conocimientos portentosos y se ganan todos los premios, o también lucir en una conversación mundana con datos que la mayoría no conoce. Para mí un hombre o una mujer culta no es el que sabe historia, sino el que tiene conciencia histórica, que es distinto. Entonces, una persona culta es una persona que dice, esto es así, pero podría no ser así. De hecho, en el pasado no ha sido así. Y en el futuro es probable que tampoco sea así. Hay, como una consecuencia necesaria de la visión culta, un cierto relativismo. La vida política, la realidad histórica, no es el resultado de una especie de verdad revelada, válida para todos los casos. Ese relativismo no tiene por qué llevar al nihilismo, porque quien tenga un poco de conciencia histórica y se asome al balcón de la historia, descubrirá, quizá con un poco de asombro, que el número de buenas ideas que la humanidad ha tenido a lo largo de los milenios es bastante pequeño. Está el concepto de libertad, o está el concepto de justicia, o
está el concepto de igualdad o está el concepto de derecho, pero 6 o 7 más. Es decir, el relativismo, que es el que permite la discusión y la deliberación racional, aquella deliberación en la que cualquier idea es susceptible de ser medida, revisable y en su caso abandonada, no lleva al nihilismo del todo vale, sino que lleva precisamente a la posibilidad de la deliberación, constatando que el número de buenas ideas es pequeño. Por un lado, visión culta, pero por otro lado decía que el corazón educado. Pero sobre el corazón educado, que es la educación sentimental del ciudadano, no voy a contar más que una idea, que es la siguiente: sacarle partido a una definición muy poco conocida y muy poco citada de Aristóteles sobre la virtud, porque no está en sus éticas, sino está en la política. Y sin embargo, esa definición a mí me parece extraordinariamente lúcida. Dice que virtuoso, la virtud, es amar, gozar y odiar de la manera correcta. Así que ser virtuoso es una especial manera de sentir. El hombre y la mujer democráticos deben ser cultos para que, como antes hemos dicho, al ser ellos señores de ellos mismos y obedientes solo de ellos mismos, piensen y sientan adecuadamente. Aristóteles refrenda que un buen ciudadano, un ciudadano virtuoso, es aquel que ama y odia de manera correcta. ¿Qué es lo que ve y qué es lo que siente un ciudadano educado y un ciudadano culto respecto a nuestro presente? ¿Qué dice una visión culta sobre nuestro presente? Bueno, dicho abruptamente, y ahora lo voy a justificar, esa visión culta nos dice que la democracia liberal representa el mejor momento de la historia universal. La democracia liberal de Occidente es el mejor momento de la historia universal. Este progreso que la civilización occidental ha experimentado puede ser de dos naturalezas, puede ser un progreso material o un progreso moral. No hace falta, creo, argumentar demasiado sobre el progreso material que ha experimentado la civilización occidental si tomamos como baremo los últimos 4.000 años, 3.000 años, 2.000 años, 1.000 años, 500 años, 200, 100, 50, 25. Cosas que hubiera envidiado hasta la muerte un Rockefeller en el siglo XIX, hoy lo hace cualquier persona que puede comprarse un billete de low cost y irse a Alemania, o puede utilizar Internet, o puede utilizar la tecnología. Desde el punto de vista, por supuesto, de la esperanza de vida, de la riqueza, del mercado, de la tecnología, de los bienes que son susceptibles de comprar en el mercado. El grado de progreso material de la civilización es simplemente incuestionable. En 1971 publicó John Rawls el libro Teoría de la Justicia. Y el libro de la Teoría de la Justicia propone un juego mental para intentar diseñar cómo sería, según él, una sociedad justa. Y lo que hace es proponer que los que forman parte del pacto social, para pasar de un estado de naturaleza a un estado cívico, y configuren, mediante la deliberación entre los componentes, una sociedad ideal conforme al principio de justicia, dice que lo mejor es que los miembros de ese pacto se tapen los ojos y no sepan qué posición van a ocupar en esa sociedad ideal. Con este experimento, él conseguía que todos los participantes en el pacto tuvieran que emanciparse de sus intereses egoístas o particulares y, por tanto, que el puesto peor en esa sociedad sea suficientemente digno como para que, si me toca, yo lo aceptase. Entonces,
propongo utilizar el método de Rawls, pero no para una sociedad justa, sino para una evaluación sobre la historia. Y entonces es cuando yo pregunto a cualquier persona que se pone el velo de la ignorancia y le digo, ¿en qué época te gustaría vivir? ¿En qué época? ¿En la romana? ¿En la medieval? ¿En la mongol? ¿En la islámica? ¿En la barroca? A poco que sepas de historia, sabes que probablemente ni el más privilegiado de la época, y de acuerdo con el velo, no es seguro que te toque ese 0,0 del más privilegiado de la época, ni el más privilegiado de la época elegiría otra época para vivir que la nuestra. Pero que se podrá decir, ya, esto es en el terreno material, pero en el terreno moral estamos en un abismo de decadencia. Cuando uno habla de decadencia o cuando uno se entrega a una orgía de críticas respecto al presente, normalmente obtiene un aplauso, una especie de complicidad, precisamente por el malestar del que hablaba antes. Y sin embargo, si utilizáramos el mismo experimento de Rawls, pero no ya para la mujer o el hombre medio, sino para aquellos sectores que a lo largo de la historia universal han sido objeto de discriminación, por tanto, han estado especialmente maltratados, han tenido posiciones particularmente negativas y dolorosas en las sucesivas historias, en los sucesivos periodos históricos, entonces nos tenemos que dirigir a esos grupos históricamente discriminados. Entonces le preguntas a un pobre, ¿en qué época te gustaría vivir? O le preguntas a un enfermo, o a alguien que tenga algún tipo de discapacidad. O le preguntas a un niño. Carmen Iglesias demuestra en uno de sus libros que la infancia fue descubierta en el siglo XVIII. Antes un niño era un proyecto de adulto, pero nunca había sido considerado como un fin en sí mismo, como si tuviera una racionalidad o una madurez intrínseca. ¿En qué otra época te gustaría vivir si fueras un anciano? ¿En qué otra época te gustaría vivir si cayeras en el paro? ¿En qué otra época te gustaría vivir si tuvieras una discriminación por tu orientación sexual? O si por las circunstancias que sean caes en prisión, o fueras un disidente, o si fueras un extranjero. Creo que es unánime la respuesta. Hoy, 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 hoy. En consecuencia, el progreso de la civilización occidental no es solo material, que pudiera quizá beneficiar a los más fuertes o los más ricos, sino que la civilización occidental ha sido capaz de progresar más que ninguna en lo material, pero progresar también más que ninguna en lo moral. Progreso el de lo moral, que a veces defino como pasar de la ley del más fuerte, que es la que rige en la naturaleza, a la ley del más débil, que es la que rige en la moralidad. Somos el pueblo que hemos llegado más lejos en el progreso material, pero también el pueblo que hemos llegado más lejos en el cumplimiento de la ley del más débil, que es la ley de la moralidad. Por tanto, somos los mejores, tanto en lo material como en lo moral. Hay otra manera menos enfática, probablemente más cierta, de decir lo mismo, que haga más justicia al carácter esencialmente imperfecto de la condición humana y de la historia, que es decir, somos la menos imperfecta de todas las civilizaciones que han existido en el mundo. Y esta afirmación debe hacerse, a mi juicio, sin incurrir ni en presentismo, ni tampoco en optimismo. Presentismo es
una necia complacencia en el presente que probablemente te lleva a perder aquellos frutos que ahora mismo disfrutas. Es decir, a descuido, a indolencia, a incultura, al dar lo que tienes, el sistema de democracia liberal, como por sentado, como si fuera una ley de la naturaleza. Eso es el presentismo. Y el optimismo es el presuponer que, como en efecto se ha producido no sin rodeos, no sin fluctuaciones, no sin vueltas atrás, no sin caídas en el infierno, pero en conjunto se ha producido un progreso material y moral en los últimos 3.000, 2.000, 1.000 años, 500, 100, 50. Optimismo sería pensar que hay algo así como una ley de progreso necesario, otra vez como si fuera una ley de la naturaleza, que por fuerza va a extender hacia el futuro el progreso que sí ha existido hasta ahora. Y no, porque si algo sabemos, lo hemos dicho desde el principio, es la condición esencialmente histórica y nunca fija, nunca firme, nunca segura, de todos los bienes que se conquistan, que una vez conquistados se pueden perder, y de hecho muchas veces se pierden. Hay razones para la confianza, pero a mi juicio no hay razones para el optimismo. Entendido por optimismo algo así como la aplicación de una ley de la naturaleza que conduciría a un progreso necesario. Esta es la primera parte que decía del retrato de nuestra sociedad, que es que somos los mejores. Entonces, si somos los mejores, ¿no tendríamos derecho a esperar, aunque sea un poquito, de satisfacción? Somos los mejores. Entonces, podríamos estar razonablemente, sin llegar a la presunción, sin ser unos fatuos, sin que el exceso de confianza nos lleve a descuidar los bienes que hemos conquistado con tanto esfuerzo, un poquito de satisfacción. Sin embargo, como antes anticipaba, el éxito admirable y maravilloso que la civilización occidental ha sido capaz, por algún motivo, convive con una sensación de frustración, de desengaño, de malestar y de descontento. De manera que lo interesante para mí, desde el punto de vista filosófico, teórico, ya no es tanto si somos o no los mejores, que lo somos, sino por qué, siendo los mejores, nadie lo ve. ¿Por qué? ¿Por qué hay una tendencia general a ensuciar nuestra visión de nuestra cultura y de nuestro presente? ¿Por qué hay esa angustia, esa desazón? ¿Por qué hay ese malestar generalizado cuando está, según creo haber probado, menos justificado que nunca? ¿Por qué las dos notas discordantes que definen nuestra época son el éxito y el malestar? Entonces yo propongo cuatro causas. La última es un poco más peregrina, las tres son más teóricas y que voy a enunciar. Y con esto pues terminaría, aunque todavía me queda un poco, porque cada una de las causas las tengo que explicar bien. La primera es muy teórica y es que la condición de ser moderno es una condición, la condición moderna es una condición desgraciada, por naturaleza, por naturaleza. Ser moderno es sentirse mal, maladie, le llamaban en el siglo XIX. Hay un libro muy famoso de Baudelaire sobre el spleen, que es una palabra inglesa que sugiere lo mismo: malestar, desazón, incomodidad, extrañeza. Desde el principio, la cultura moderna ha estado asociada a esos sentimientos negativos. ¿Y por qué? Pues porque por un acontecimiento que tuvo lugar en el siglo XVIII. Hay un filósofo que se llama Karl Jaspers que utiliza un sintagma que se llama tiempo-eje y que él en sus libros situaba en el siglo VII, VI, V antes de Cristo, para responder a una especie como de
coincidencia que él pensaba que no podía ser tal entre Confucio en China, el budismo en India, profetas en la tradición judía y el descubrimiento de la filosofía y de la lírica griega en Grecia. Es que en ese momento, dice Karl Jaspers, se produjo un salto adelante en la conciencia de la historia. Bueno, pues, en mi opinión, lo que ocurrió entonces es un cambio dentro de un sistema, pero hubo un cambio de sistema, mucho más profundo, en el siglo XVIII, que es, a mi juicio, el verdadero tiempo eje, que como un tejado de dos aguas distingue antes y después. Antes del siglo XVIII, la visión que interpreta el mundo es una visión que hace buena aquella frase utilizada para otro contexto de Hegel en Filosofía del Derecho, que dice: la verdad está en el todo. La verdad está en el todo. La manera que solemos designar, la palabra con la que solemos designar una interpretación en virtud de la cual la verdad está en el todo, es la palabra cosmos. La interpretación natural del mundo hasta el siglo XVIII es cósmica. Esto quiere decir que el hombre o la mujer forman parte de un todo ordenado, son una parte central, son una parte importante, pero son solo una parte de un todo, el cosmos, que le trasciende. Alguna vez yo, como escritor de textos filosóficos, siempre me ha llamado la atención una teoría que se elaboró en la Edad Media, que es la teoría de los trascendentales del ser, que dicen que el ser, lo que existe, la realidad, es, dice siempre, una verdadera, buena y bella. Entonces dice, bueno, esto en mi experiencia individual no se cumple. Esta teoría es muy rara, pero comprendes que esa teoría no es tan rara si está hecha en una época donde regía una interpretación cósmica del mundo, porque en el conjunto, no en el individuo, en el conjunto, sí que es cierto que el mundo es uno, bueno, verdadero y bello. De hecho, otra manera por la que yo digo lo mismo es que la muerte es un invento moderno. La muerte es un invento moderno, porque desde el siglo XVIII la gente, por supuesto, se moría, pero era un problema particular, porque donde estaba el ser, donde estaba la verdad, la belleza, la bondad, eran el todo. Y cuando un hombre o una mujer se moría, por muy trágicamente que eso fuera, no menoscababa la majestad y la belleza del cosmos en nada. No había ocurrido nada. Había ocurrido algo que le importaba al que le había ocurrido y a sus familiares. Pero desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista filosófico, no había ocurrido nada. Y la posición dinámica que los hombres y las mujeres ocupaban en ese cosmos ordenado, esa posición y esa tendencia a esa posición recibió un nombre, que es el nombre felicidad. La felicidad en la época cósmica no es lo que hoy entendemos, que es algo así como un estado de ánimo eufórico. No, la felicidad es el cumplimiento del fin para el que ha sido puesto. Es el cumplimiento de los derechos y obligaciones inherentes a la posición que ocupas en el mundo. Eso es ser feliz. Cuando uno lee a Aristóteles, ya veréis, cuando habla en su ética, nunca habla de los sentimientos, no parece que esté especialmente interesado por los sentimientos. Es el cumplimiento de los fines asignados al hombre o mujer como miembro de una especie. Entonces, en el siglo XVIII ocurrió algo verdaderamente sorprendente, que es el que establece una raya en la historia de la humanidad, una raya que dice lo que está antes y lo que está después. Y lo que ocurrió es que una parte de ese mosaico, una tesela de ese mosaico, una parte pequeña, se emancipa del mosaico, se pone fuera de ese todo y se constituye en una nueva totalidad. Esa nueva totalidad es lo que normalmente habréis leído por ahí, que muchas veces se dice, con la expresión, nace el sujeto moderno, nace la subjetividad moderna. La subjetividad moderna es la constitución del yo como totalidad autorreferente
que no admite ya nada por encima, nada que lo trascienda. La verdad reside en ese yo. ¿Y qué se encuentra ese yo? Se encuentra desde el principio con una condición antagónica, con una condición contradictoria, una condición irónica del ser humano. Y es que esa totalidad siente la belleza de la dignidad infinita de la que es portador, tan digno es ese sujeto que ya no admite nada por encima, es la suprema dignidad, por mucho que uno, hay una frase muy hermosa de Juan de Mairena, de Antonio Machado, por mucho que uno sea, nunca será nada por encima de ser hombre. Dice una frase de Juan de Mairena, nunca habrá una dignidad superior a la de ser hombre o a la de ser mujer. Y eso él descubre, de pronto es propietario de una dignidad infinita. Y eso sería motivo de una exultación. Pero es que al mismo tiempo descubre que la naturaleza que le ha dotado a través de la conciencia y de la moralidad de una dignidad infinita, y por tanto que es una excepción respecto al resto de los seres existentes, descubre que, dotado de una dignidad infinita, está destinado, sin embargo, a la indignidad del cadáver. Igual que un ratón. Si por lo primero es casi un ángel, por lo segundo es un ratón. Es una polilla. Está destinado al pudridero. De tal manera que nace la muerte, por primera vez en la historia. Antes nadie moría. Moría Pepe Pérez, pero no existía la muerte, porque la verdad residía en el todo. Si la verdad reside en el individuo, como ocurre con la subjetividad moderna, ese individuo siente una dignidad infinita, pero se considera víctima de un delito ontológico, como es el sepulcro y la muerte. Desde ese momento, por mucho que haya una industria de la felicidad bastante boyante, desde ese momento la felicidad ya no es un concepto moderno. Lo importante, dice Kant, no es ser feliz. Lo importante es ser digno de ser feliz, aunque no lo seas. Consecuencia, a partir de la modernidad, lo importante no es la felicidad, lo importante es la dignidad. La infelicidad del individuo digno son elementos consustanciales a la condición moderna. Luego, ser moderno es aspirar a la dignidad, pero estar destinado a la infelicidad. No es casual que desde el principio, desde los románticos, la emergencia de lo subjetivo esté siempre asociado al lado sombrío de la vida, al lado turbio de la vida, y que muy pronto poetas, novelistas, lo recrearon como os decía antes, con conceptos como maladí, tedio o spleen. Primera causa del descontento, la condición moderna. Segunda causa, que es también extensiva con la modernidad, pero que ha experimentado un progreso con el paso del tiempo. Y es que nos sentimos descontentos, nos sentimos molestos, nos sentimos rebeldes, nos sentimos mal, porque precisamente se ha producido un progreso moral. Si en el derecho romano un esclavo es una cosa que puedes disponer de ella libremente, incluso hasta matarla, darle muerte, la muerte de un esclavo es algo moralmente indiferente, no pasa nada. Pero si tú al esclavo, en un acto de creatividad moral, le concedes la misma dignidad que al amo, ese mismo acto que era moralmente indiferente se convierte en un atropello que produce escándalo, un atropello que produce asco. En consecuencia, la indignación que hoy existe, como un sentimiento muy extendido, no arguye contra el progreso moral, sino al contrario, es un efecto reflejo de un progreso moral. Si el cuerpo de la mujer
durante milenios, ha estado con diferentes nombres, sometido a la dominación del varón, y una esclava, o una concubina, o una sierva, o una súbdita, una vasalla, o también una empleada del hogar en el siglo XVII, o siglo XVIII, o siglo XIX, se esperaba de ella como inherente a su condición, que pusiera su cuerpo para la satisfacción sexual de un hombre. Que esto ocurriera no producía ningún sentimiento especial, sino que formaba parte de la normalidad de la dominación masculina. Pero de pronto, siglo XVIII, siglo XIX, en un acto de creatividad moral extraordinario, se acuerda de manera colectiva, se produce una especie como de evidencia colectiva que tiene que ver con eso de gozar, amar y odiar correctamente. De pronto, colectivamente, aprendemos a sentir asco por el atropello que un cuerpo de una mujer puede sufrir cuando es objeto de la dominación masculina y pone su cuerpo, se subordina a la satisfacción sexual del varón. Entonces, de pronto, el cuerpo de la mujer tiene exactamente la misma dignidad que la del varón. Es posible, es seguro, que hoy hay muchas menos violaciones, quizá una milésima parte de las violaciones que las mujeres sufrían en época romana o en época medieval o en el siglo XVIII y XIX. Pero las que hay nos producen un asco infinito. Y ese asco justifica un malestar, un sentimiento de indignidad. Hoy día probablemente sea la época de la historia donde más tendencias a la culpabilización del otro hay, donde más se han movilizado causas sociales de todo tipo, que incluyen de alguna forma una culpabilización de alguien. Y muchas de estas causas son atendibles, son justas, uno incluso las apoya. Siempre y cuando no se olvide que si nos indignamos contra el trato que recibe determinado grupo, es porque en el siglo XX, en el siglo XXI, hemos sido capaces de conceder una dignidad a grupos de hombres y mujeres que antes no la tenían. Un ejemplo es el de los extranjeros. Como consecuencia de la gran crisis que se extendió en el año 2009, 2010, 2011, todos recordamos, todos tenemos en la mente imágenes atroces de grupos de inmigrantes que huyendo de la guerra, huyendo de la muerte, huyendo de la persecución, dejaban sus países de origen y venían a Europa, y algunos estados trataban de acoger a esos inmigrantes, le daban o no les daban trato, entraban o no entraban en un cupo, había legislaciones, algunos eran acogidos, otros eran expulsados, y se produjo una ola de opinión pública en Europa contra aquellos gobiernos que no trataban al inmigrante conforme a la dignidad de la que era portador. Y yo pienso que en la medida en que efectivamente no sean tratados con la dignidad que tienen, hay razones para la protesta, siempre y cuando recordemos todos que por primera vez en la historia universal al extranjero se le ha concedido una dignidad cosmopolita, por el hecho de serlo, equivalente a la del ciudadano del país que sea. Es decir, por primera vez en la historia en Europa nos hemos indignado por el trato que ha recibido el extranjero, porque por primera vez en la historia, en un acto de creatividad moral sin precedentes, hemos declarado que el extranjero tiene la misma dignidad que el nacional. No ha ocurrido nunca en la historia. Invito a la audiencia a que vea el estatus del extranjero desde los pueblos más antiguos. Hay ritos de hospitalidad, hay
ritos, incluso como habla Mauss, ¿no?, de intercambio de dones. Hay ritos básicos por los que se regulaban las relaciones entre pueblos, pero nunca ha habido un reconocimiento de la dignidad infinita, de la dignidad incondicional de todo ser humano, por el hecho de serlo, con independencia del lugar de la raya nacional en el que haya nacido. Por tanto, que nos indignemos es malo en el sentido de que nos indignamos porque normalmente ha habido algún tipo de atropello, pero no olvidemos que si nos indignamos es porque por primera vez en la historia se ha producido un progreso moral que en todos los siglos anteriores no se había producido. Entonces, segunda causa de nuestro actual descontento, el progreso moral. Si en el año, pongamos, no sé, hace 100 años, 1923, el número de mortalidad infantil podía ser elevadísimo, no sé, me lo estoy inventando, 10%, 15%, a lo mejor don Carlos lo sabe mejor que yo. Y sin embargo, formaba parte de las reglas del juego. Hoy la mortalidad infantil debe ser equivalente a 0, algo. Pero nos indignamos porque hay un artículo de la Constitución que pone que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Es decir, hoy día la ausencia de un precepto constitucional, de eficacia material de un precepto constitucional, nos produce una indignación superior respecto al todo social, en comparación con lo que ocurría hace 100 años, por ejemplo, la mortalidad infantil. Tercera causa de nuestro actual descontento. Y la cuarta es la más peregrina, o sea, que además esa la voy a enunciar nada más. La tercera es que realmente se ha producido un cambio sustantivo en el concepto de la cultura. La cultura tradicionalmente era aquel universo simbólico de creencias y de costumbres colectivas existentes en un pueblo, en una nación, en virtud de la cual el niño recién nacido, la criatura que nace desnuda y sin protección, sin cultura, que no sabe ni decir yo, ese niño, 25 años después, es un ciudadano de pleno derecho. El tránsito entre el niño, la criatura, y el ciudadano de pleno derecho, lo que hay en medio es la cultura. Es decir, la cultura tradicionalmente era el instrumento básico de civilización, en el cual un niño nace parecido a una cría de animal y 25 años después es un francés, es un inglés, es un alemán o es un español. ¿Qué ha pasado en medio? La cultura. La cultura es un instrumento de socialización, de conversión de ciudadanos, de paso del estado de la naturaleza al estado civil, al estado cívico. Eso ha sido así. Pero eso ha cambiado. Y hoy día cunde otro tipo de concepto de cultura. La cultura no es tanto un instrumento de socialización, sino que hay acuerdo, incluso en el lenguaje más coloquial, la cultura es un instrumento de dominación del más poderoso sobre el que lo es menos. Tres grandes figuras que se suelen citar, no me extenderé, que han contribuido a este concepto de cultura son Marx, que como teórico económico no ha prosperado, pero que como crítico de las ideologías es uno de los autores más victoriosos y con más aceptación del mundo. Hoy todo el mundo comparte su idea de que la cultura no es un instrumento de socialización, sino que es la sublimación del grupo poderoso sobre la mayoría sometida, con el fin de que el esclavo, el dominado, que es el 90% de la población, se enamore de sus propias cadenas. Es decir, la cultura son aquellos preceptos religiosos, aquellos preceptos culturales, aquellas costumbres sociales, aquellos valores, en virtud de la cual el siervo sirve y el poderoso manda. Y encima el siervo está contento. Eso sería más o menos lo que Marx decía en su teoría sobre la llamada crítica de las ideologías. Ser marxista es tomar conciencia de ese estado
tomar una conciencia crítica de ese Estado y fomentar lo que llama la conciencia proletaria, y eso suscitaría la revolución. Otro de los grandes autores es Nietzsche. Nietzsche, no me voy a prolongar, pero todo el mundo sabe, en Genealogía de la Moral y en otros libros, él defiende la idea de que después de Platón y de Jesucristo, con ellos dos, se produjo una inversión de los valores, en virtud de la cual los débiles imponen una cultura que es la platónica y la cristiana. Los vitalmente débiles imponen una cultura que someten a los vitalmente fuertes. Y él lo que propone es una transmutación de todos los valores para que los vitalmente fuertes, que son los superhombres, vuelvan a triunfar. Pero de momento lo que vivimos es una cultura que está inspirada por el resentimiento de los vitalmente débiles. La cultura es mala. La cultura sirve para invertir los valores de vitalidad y de creatividad, los valores artísticos. Y el otro gran autor es Freud. Todo el mundo conoce su ensayo de 1930, El malestar de la cultura. Y ahí habla de dos instintos vitales. Uno es el agresivo y el otro el erótico. Dice que el instinto erótico es coartado en su fin y sublimado en amistad, y la amistad es cemento que cohesiona la sociedad y crea la cultura. La cultura, así solidificada como sublimación de lo erótico y convertido en amistad cívica, aplaca el segundo de los instintos de vitalidad, que es el agresivo, mediante un proceso de interiorización, en virtud del cual la agresividad se reorienta hacia el yo mismo, generando en su conciencia un sentimiento de culpabilidad. Lo que está diciendo Freud es: tenemos instintos vitales poderosos, que son eróticos, que son agresivos. La cultura es aquel universo simbólico que consigue que reprimas tus instintos principales a través de la creación de un miedo. Es decir, si yo no doy rienda suelta a mis sentimientos instintivos de dominación, de sexualidad, de gratificación, es porque he heredado unos principios morales que hacen que incluso cuando nadie me ve, lo que él llama la autocoacción, yo me reprimo y no doy rienda suelta a mis apetencias sexuales, por ejemplo, a mis apetencias de gratificación sexual. Entonces, para Freud, la cultura en general, la cultura en la que vivimos, es una cultura represora, una cultura represora de los instintos vitales. Y hay un libro que todavía hoy se lee muy bien, el de Eros y Civilización de Marcuse, uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt, que fue adoptado por todos los movimientos contraculturales como bandera ideológica, que fue la idea de una civilización no represora. Y el gran profeta de la civilización no represora fue Marcuse, pues fue Freud a través de Marcuse. Y es verdad que los movimientos contraculturales socialmente dejaron de existir, pero en cambio triunfó la idea de que nuestra cultura es una cultura represora. Y además lo tenéis en una expresión a la que yo muchas veces me refiero con un poco de sorna, y es la de expresión de ciudadano crítico. Un poco lo habéis oído muchas veces, incluso alguna vez a lo mejor habéis caído en la tentación de usarla. Entonces dice que lo más importante en esta sociedad es ser un ciudadano crítico. ¿Por qué? ¿Criticar por qué? O sea, lo primero es criticar. La posibilidad de que el ciudadano crítico se convierta en ciudadano criticón es muy grande. ¿Por qué el valor supremo es criticar? Porque se presupone que la cultura es dominación. Y lo mejor que puedes hacer, como ya decía Kant, es tomar conciencia de esa dominación. El ser ciudadano crítico es la expresión máxima de un concepto de cultura como represión, o de cultura como dominación. Yo pienso que lo máximo de un ciudadano no es ser crítico, lo máximo de un ciudadano es ser un ciudadano gozoso.
Si la crítica contribuye al gozo, y que algo contribuye para discernir dónde está el gozo bueno, pues entonces bienvenida sea, pero como instrumento a un fin superior. Entonces, la tercera causa de nuestro actual descontento es que nos han convencido de que vivimos bajo los efectos de una cultura represora y estamos sometidos a una cultura y somos víctimas de una cultura que nos domina, somos títeres de un grupo poderoso que ha inspirado una cultura que no tiene otra finalidad, decía antes, que nos enamoremos de nuestras propias cadenas. Y queda la última causa, que es la más peregrina, decía. Ayer la conté en una cena y no tuvo mucha aceptación. A ver qué os parece a vosotros. No tiene tanto que ver con el nacimiento del malestar, como qué pasa con ese malestar que de hecho ya existe por las tres causas antecedentes. Y es lo siguiente. Después de la Guerra Mundial se crearon dos grandes bloques en Occidente, que fue el bloque democrático, liberal, y el bloque comunista. Se levantó el muro, se bajó el telón y todo el mundo civilizado conocible estaba distribuido, China no contaba, India tampoco, entre el bloque comunista y el bloque democrático liberal. Por las tres causas que he mencionado, en el bloque democrático había un malestar, pero ese malestar era orientado hacia el otro lado. Decían, nos sentimos mal, es cierto, pero nos sentimos mal porque los comunistas nos pueden atacar en cualquier momento, porque estamos amenazados por la alteridad, porque hay una KGB, porque ellos tienen bombas atómicas, porque ellos conspiran, porque ellos están invadiendo todos los países y cualquier momento pueden destruir el American Way of Life y el gran movimiento de caza de brujas de Estados Unidos fue porque se descubrió algún atisbo de comunismo. Tal era el pánico que producía la posibilidad de que existiera un comunismo que se produjo caza de brujas, pero tenía te producía un enorme efecto educativo, y es que sí, nos encontramos mal, pero la culpa es de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 89 cae el muro, se levanta el telón, no hay alternativa a la democracia liberal. No conozco a nadie que quiera ser chino. No hay una alternativa al modo de vivir democrático liberal. Ya no hay dos bloques, hay solo uno. Y esto, que está muy bien, porque produce una ampliación de la democracia liberal, tiene un problema. Y el problema es que ya no se puede atribuir el descontento a la otra parte. O dicho de otra manera, la caída del muro y el final del telón de acero y de los dos bloques tiene como consecuencia la interiorización del malestar. El malestar tiene que residir en la propia democracia liberal. Y esta es mi explicación, cuando alguna vez me preguntan, esta es mi explicación de la existencia en la democracia en los últimos 25 años de la polarización. ¿Qué es la polarización? La demonización, no ya del otro bloque exterior, la democracia, sino del otro bloque interior a la democracia. Me siento mal, pero si me siento mal es porque los del otro bloque me amenazan mi existencia, amenazan lo que yo más quiero, amenazan mi vida, amenazan mis valores. Así que el triunfo mundial de la democracia como régimen político y como estilo de vida acentúa, no limita el malestar. Así que si tengo que resumir, las cuatro causas de nuestro actual descontento son la condición moderna, la dignidad en progreso, el concepto de una cultura represora y el fin de los bloques. Y yo, con este acto, procedo a la solemne devolución del préstamo a la amable y distinguida audiencia
anticipando mi felicitación a los que van a recibir el certificado dentro de unos minutos. Muchas gracias.